Y justamente eso nos lleva a esta tercera parte o esta siguiente parte de la historia, ajá, en donde, bueno, comienzo a crecer y entonces entro te estaba platicando la parte del bachillerato, la parte del CCH, la preparatoria, en donde comienzo a hacer ejercicio, empiezo con esta obsesión por el fitness, todavía sin saber realmente lo que significaba. Más adelante me voy a dar cuenta y te voy a platicar lo importante que es ahora, como uno de los pilares fundamentales, el hacer ejercicio, puesto que te lleva al límite y te va dando esas enseñanzas de la vida, esas enseñanzas de hacer las cosas sin tener que esperar el resultado de manera inmediata, que es uno de los pilares fundamentales. Sigo avanzando y entro a la universidad, a la escuela de medicina, como todos, todavía con una mentalidad como la que nos enseñan y nos inculca el sistema, ¿no? Con una mentalidad de ir a la escuela, terminar la escuela, terminar la universidad, hacer una especialidad, ponerte a trabajar, buscar a lo mejor una plaza en algún hospital público, no lo sé, todavía con esa mentalidad, aunque yo siempre fui muy inquieto, ¿sale? Comienzo a estudiar la carrera de medicina, sin eventualidades, a los 18, a los 19, a los 20 años, ¿no? Y comienzo a entrar en el juego, ¿no? De estudiar, llegar a casa, hacer ejercicio y comenzar a vivir en ese modo automático en el que la mayoría nos encontramos. Avanzo sin dejar el ejercicio, sin dejar el comer bien, con la misma disciplina, y eso es lo que realmente a mí me da un diferenciador muy grande de todos mis compañeros, ¿no? Sigue avanzando el tiempo y voy a ser muy breve en esta parte de la historia, creo que no hay mucho, varios años, 3 o 4 años haciendo exactamente lo mismo, 3 o 4 años que se pierden en la vida de las personas, ¿no? Que justamente yo les digo luego a los alumnos de élite, a mí me hubiera gustado encontrar al Carlos Medina que hay ahora, ajá, hace 20 años, ajá, hace 15 años, para poderlo guiar y poderlo hacer que hiciera las cosas con más facilidad, ¿no? No ponerle el camino más fácil, pero hubiera hecho todo mucho más rápido, ¿sale? No hubiera pasado por todo lo que pasé. Empiezo la universidad, empiezo a ir a hospitales, eso es por ahí del sexto semestre, tercer año de escuela de medicina, y empiezo a tener tiempo libre, empiezo a tener ocio, ¿sale? ¿Por qué? Porque no tenía responsabilidades, seguía yo viviendo en casa, me seguían dando absolutamente todo, mi única obligación era la escuela y entonces empiezo a tener tiempo. Voy al gimnasio, tengo amigos, tengo escuela, tengo tiempo libre, tengo ocio, que justamente el tiempo libre es el maestro del ocio y de los vicios. Ajá. Y empiezo a salir de fiesta, empiezo a tomar alcohol, empiezo a descuidar mi cuerpo, a desalinearme, ¿sale? Sigo estudiando, no fallo en la escuela, pero meto yo creo que esa parte por ahí de los 20 años, 18 a los 20 años, es cuando empiezo yo a salir de fiesta, a salir con amigos, a consumir alcohol, a desalinearme. Y realmente esto yo no lo aprendí de nadie, simplemente lo aprendí, no tuve un ejemplo en casa, no tuve un problema de alguien con ese tema o con ese problema en casa, simplemente las relaciones, las amistades, hacer por encajar, hacer lo que los demás hacen, hacer lo que todo el mundo hace a esa edad, ¿sale? Eso te va desubicando, eso te va quitando enfoque y eso hace que no rindas igual. Sigo avanzando y entonces por ahí de sexto o séptimo de semestre de la escuela de medicina, tercer año y medio, hay un evento importante que marca un antes y un después en mi vida, que justamente es el nacimiento de mi primer hijo, sale de Santi. A mí me agarra, no me agarra, se cruza, se junta, tiene que ver y se interlazan los tiempos con que yo seguía estudiando en la carrera de medicina, iba por ahí de séptimo semestre. Esto fue en el año 2014, ¿sale? Para esto ya hoy 11 años, Santi tiene 11 años. Y sigo estudiando, no tengo trabajo, tengo un bebé y tengo que trabajar. Es ahí uno de mis primeros despertares, por eso le digo a la gente, a veces la gente dice que cuando tienes un hijo te empieza a ir mejor, ¿no? No siempre, y no se replica, ahora lo veo claramente en los alumnos de élite que no es así, no es una regla, pero mucha gente dice, no, pues es que el bebé trae suerte, no, lo que pasa es que tienes que poner el trabajo, lo que pasa es que ya no tienes opción. Y aunque a mí mis papás me siguen ayudando, fíjate, a pesar de esta situación, pues me dijeron, pues sigue estudiando, ¿sale? Sigue estudiando, y nada, pues nosotros te ayudamos. Y yo recuerdo que para ese entonces me daban como 3,000 pesos a 15 años o algo así.
para que yo me ayudara con mis cosas, para que yo le comprara las cosas al bebé, ¿sale? Entonces se vuelve una responsabilidad en donde yo me vuelvo responsable. Creo que es la primer, dirías tú, parece fuerte esta situación de tener un hijo, pero realmente yo lo tomé de buena manera y me puse a trabajar, ¿sale? Empecé a buscar oportunidades. Sexto de la carrera y yo abro mi primer consultorio. Voy y pido una oportunidad a una iglesia y ese es mi primer consultorio oficial, en un dispensario de una iglesia, en la colonia donde yo vivía. Voy, hablo con el padre y le digo, oye, ¿sabes qué, padre? Necesito pues, que me apoyes. Yo sé que aquí tienes un dispensario, yo estoy ya avanzado en la carrera de medicina, de hecho tengo un mentor, o vamos a hablar ahorita de ese mentor, que me ayuda, me guía, me va a respaldar en el trabajo y dame oportunidad. Y me da oportunidad, y yo iba los martes y los jueves, de 4 a 6 de la tarde, de 4 a 6 y media, y evidentemente como cuando alguien termina su carrera, la que sea, derecho, arquitectura, todo el mundo pasa por el mismo, sales y no tienes trabajo, ¿no? Yo llegaba a las 4 con mi bata, con mi maletín, mis papás me compraron mis cosas, mis papás me compraron mi estetoscopio, mi maletín, me mandé a hacer mis recetas, obviamente con el respaldo del otro médico que me estaba guiando y coacheando. ¿Por qué? Porque me acompañaba algunas veces, algunos días. De hecho, él era el médico titular del dispensario, ¿sale? Y mi equipo para revisar, y no llegaba nadie, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba sentado y me ponía a estudiar y me ponía a leer y me ponía a revisar los medicamentos del dispensario y me ponía a estudiar y a hacer mis fichas, y yo esas 2 horas no las desperdiciaba. Fíjate, todavía sin saber lo que sé ahora, yo no desperdiciaba el tiempo. Lo que yo hacía ahí no tenía gente, de repente salían de la misa y pasaba una despistada y decía, hola, buenas tardes, doctor, oiga, ¿no sabe dónde están los baños? Pues sí, están por allá, ¿no? Pero bueno, cuando se le ofrezca, aquí estoy para consultas, ¿sale? Y fue así, poquito a poquito y a lo largo de meses. No fueron días, no fueron semanas, fueron meses. Empezó a buscarme la gente. Empezó a buscarme la gente y yo a la par, mismo momento, sexto o séptimo de la carrera, no quiero hacer muy largo, esta es una parte de mi vida que quiero condensar, pero sí quiero decir lo importante, a la par abro mi primer consultorio en mi casa, ¿sale? En un cuartito. Tenía un cancel y pues puse una cartulina, ¿no? Que decía consultas médicas. Y entonces yo estaba todas las tardes en mi consultorio ya de mi casa, que en realidad era un escritorio, una camita de exploración que me regalaron mis papás. Martes y jueves en el dispensario de la iglesia, lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo en el consultorio. Y así pasó tal vez un año. Un año en lo que en la colonia me empecé a acreditar y empezó a llegar gente. Mientras tanto yo también trabajaba con otro médico, con mi mentor, él se llama doctor Ramírez, y el doctor Ramírez me acogió como su pupilo y me empezó a coachar, me empezó a enseñar, me dijo lo que necesites, llegó un paciente, lo revisas, me hablas, te digo qué hay que hacer. Sale esa confianza y ese empuje de hacer las cosas, ¿no? Por eso digo que siempre es importante tener una persona a quien seguir, a un mentor, una persona que ya esté en el lugar en donde tú quieres estar y entonces repliques el método. Y en la escuela nos enseñan que está mal equivocarse. Y justamente el objetivo de este video es contarte todas las veces que yo me he equivocado para que te des cuenta que es normal equivocarse y que no está mal equivocarse, que está bien equivocarse, porque entre más te equivocas, más rápido encuentras el camino correcto, ¿sale? Pero si tienes un mentor que ya se equivocó por ti y te dice no hagas esto porque te vas a equivocar, no lo haces y punto. Esa fue la razón por la cual yo avancé tan rápido en el conocimiento médico. Para este entonces, casi ya iba yo al internado en medicina, un año después del dispensario de mi consultorio y de trabajar con el doctor Ramírez en hospitales, en guardias, en cirugías, cada que él me hablaba. Yo para este entonces, cuando mis compañeros seguían tomando alcohol, saliendo a fiestas, yo ya estaba trabajando en 3 consultorios, en 3 lugares al mismo tiempo. La iglesia, mi consultorio, doctor Ramírez, hospitales, cirugías. Doctor Ramírez lo pongo en conjunto para hospitales, guardias, sus pacientes, las consultas que él no quería dar, se le daban en un domingo, en una madrugada. Me decía, Carlos, hay paciente, ve, te mando la dirección. Iba, yo lo veía, cobraba y se lo entregaba. Yo no ganaba dinero de ahí. A lo mejor a veces me decía, toma 100 pesos, 200 pesos, que para mí ya eran una ayuda, ¿te das cuenta? Y en esos momentos no ves más allá. En esos momentos yo era feliz con los 200 pesos y me daba 200 y era mucho, yo me sentía muy feliz,
Si ganaba 500 pesos yo me sentía muy feliz de un sábado que me diera 500 pesos. Pasó pocas veces. Más me daba el conocimiento y la mentoría, ¿sale? Muy feliz con 200 o 300 pesos. Entonces entiendo perfectamente la gente que en estos momentos todavía está dormida y está feliz y está cómoda con su trabajo, que está cómoda con su vida porque no ves más allá de tu realidad, ¿sale? Yo estaba muy a gusto y muy feliz en ese momento, con esas cosas que yo tenía. No aspiraba mucho más, ¿sale? Aspiraba a ser como él, tal vez, tener consultorio lleno, cobrar 350 pesos la consulta y ganar 50 o 60 mil pesos al mes. Esa era mi aspiración máxima, ¿sale? Si no dejo la escuela, sigo en el hospital, sigo practicando, no dejo el gimnasio, no dejo todos los trabajos, y al siguiente año nace mi siguiente bebé, Carlitos, hoy tiene 10 años, mi segundo hijo. Y justamente ese es otro gastos al doble que me hacen seguir creciendo. ¿Qué crezco? ¿Qué cambio? Para este entonces entro al internado médico. Por cierto, por promedio obtuve el hospital que yo quería y me quedé en Ciudad de México. El internado a veces tienes que salir a provincia. Yo me quedé en Ciudad de México, en el Hospital Juárez. De hecho, yo me formé en el Hospital Juárez durante toda la carrera de medicina, que es uno de los hospitales federales más grandes de todo el país. Yo digo que entra en el top 3 de los mejores hospitales de todo el país, ¿sale? Entonces yo me formo ahí y entro al internado. ¿Qué es el internado? El internado es justamente la época en donde haces guardias 24 horas en el hospital, que a veces no son 24, a veces son 30 o 32 horas. Te vas a casa tantito una tarde y al otro día, muerto por supuesto, y al otro día llegas a las 7 de la mañana o 6 y media, de 6 a 4 te vas a casa y al otro día otras 24 o 36 horas, ¿sale? Un año completo. Justamente cuando mi hijo el chiquito acaba de nacer, Carlitos, ¿sale? Salgo yo de una guardia de 36 horas y si era martes me iba al dispensario. Si era lunes o miércoles abría mi consultorio. Si era sábado o domingo me iba con el doctor Ramírez. Nada cambió, ¿sale? Nada cambia. Aquí enseñanza número 2 o no sé cuántas llevamos del método de élite. Yo todavía no sabía lo que sé ahora y sé por qué funciona. Pero ahora que lo vamos desglosando y desmenuzando, yo hacía lo mismo que venía haciendo y lo seguía haciendo durante todo ese tiempo, a pesar del internado, a pesar de las guardias, a pesar del hospital, a pesar de un segundo hijo, a pesar de que no me alcanzaba el dinero, a pesar de todo eso, yo seguía haciendo exactamente lo mismo todos los días, porque tú eres lo que repites todos los días. Tú no eres lo que crees que eres, tú no eres lo que piensas que eres, tú no eres lo que quieres ser. Tú eres lo que haces todos los días, inclusive cuando nadie te ve o inclusive cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Sale? Hospital, escuela, 3 trabajos, guardias, doctor Ramírez, dispensario, mi consultorio y muy apretado económicamente. O sea, llegó un punto en donde yo era muy feliz, te digo, cuando tenía una consulta de 200 pesos, yo era muy feliz. A lo largo de este tiempo, otro año me aviento así, todo el año del internado médico. Para este entonces yo ya llevaba 2 años de experiencia laboral cuando mis compañeros apenas estaban en la escuela y el internado. Y súper cansados, ¿no? Súper cansados porque, la guardia, llegas a casa a dormirte toda la tarde. Yo no podía hacer eso, ¿sale? 2 años de experiencia en donde me empiezo a acreditar y ya en la iglesia empezaba a tener 7 u 8 consultas a la semana. En mi consultorio ya tenía 5 o 6 consultas a la semana, que eran como 1,000 pesos, 2,000 pesos más o menos por semana. Y yo era muy feliz, ¿sabes? Muy feliz. Pero desde ahí recuerdo que yo era de acción rápida y todo lo que yo ganaba lo invertía en mí mismo. Fíjate, no hay mejor, ese es otro pilar que ahora hago con mis alumnos de élite. No hay mejor inversión que tú. Invierte en ti. Invierte y pon todo tu dinero, apuéstalo todo por un mentor que esté en el lugar en donde tú quieres estar, porque ese es el camino más fácil de llegar a donde tú quieres llegar. Y yo lo aposté en ese entonces en mis capacitaciones. Para ese entonces tomé una certificación, la certificación en Medicina General, que es 1 año, y un examen de aplicación para certificarte. Yo hago el examen y me certifico y todavía ni siquiera acaba medicina. Fíjate, yo ya era un médico cirujano certificado y todavía no acaba medicina. Evidentemente no me dieron la certificación hasta que entregué el título, pero yo ya llevaba 3 años de certificación, porque es el internado, el servicio social y el año de titulación. Todavía me faltaban 3 años para eso.
y yo ya tenía mi diploma de certificación por el Consejo Mexicano de Medicina General, ¿sale? Fíjate, entonces, cómo fui dando pasos adelantados a mi tiempo. Me preparo, y en ese año me preparé, hice ese diplomado, me preparé, hago mis primeros diplomados en medicina estética. Mi primer acercamiento en medicina estética, porque es un parteaguas en mi vida, es justamente un curso de injerto de cabello. Es el primer curso que hago. ¿Por qué? Porque mi papá quería un injerto de cabello, me dijo, yo te lo pago, me pagó un curso de 40,000 pesos, que en ese momento para mí era muchísimo dinero, que yo no lo tenía. Fui, tomé el curso y esa doctora me abrió los ojos. Sí, Rocío Villegas, la doctora Rocío Villegas de Medicina Estética, me enseñó a hacer injerto de cabello, implante capilar, y yo veía que ella era un médico estético que ganaba mucho dinero, o sea, su consultorio en el World Trade Center y sus carros de lujo. Por ahí yo recuerdo en alguna formación durante ese año que fui a verla y que vi que a su esposo, ella le regaló un Mercedes-Benz o un BMW, no me acuerdo, como de 2 millones de pesos, y se lo regaló delante de nosotros, y yo no sabía, pero eso es dar fe, ¿sale? A sus alumnos, de que sí se puede, ¿sale? Y justamente es lo que yo hago ahora con mis alumnos. No comprarme un carro de 2 millones, ¿verdad? Porque no lo quiero. Pero sí dar fe de que sí se puede llegar a donde tú quieres llegar. Todas las veces, siempre y cuando pongas el trabajo, ¿sale? ¿Qué pasa en ese momento? Mi enfoque era terminar una carrera, empezar a trabajar. Mi enfoque era superación, mi enfoque siempre fue estudio, mi enfoque siempre fue disciplina hasta ese momento. Hago implante capilar, comienzo a hacer medicina estética, hago mi primer diplomado de medicina estética en la UNAM, en la FE Zaragoza. Sigo en el hospital, sigo con el doctor Ramírez, sigo en el dispensario, sigo en mi consultorio y sigo trabajando y empiezo a tener pacientes, empiezo a generar de repente que un botox, un ácido hialurónico, empezaban las redes sociales, empiezo a subir publicaciones. ¿Qué te gusta esto? Por ahí del año 2016, 2017, más o menos, no lo sé, tal vez 14, 15, 16, como por el año 2016 yo ya estaba trabajando de medicina estética y todavía no acababa medicina general, fíjate, ¿vale? Tenía mis diplomados, me avalaba el consejo, me avalaba la UNAM, mis diplomas, pero no terminaba, todo siempre con el respaldo de mi mentor, del doctor Ramírez. Lo trabajaba en su consultorio, lo trabajaba junto con él, pero él respetó siempre y me decía, son tus pacientes, tú aplícalo, yo te veo, te guío, y tu cobra es tuyo. Entonces me empezó a dar todo ese apoyo para empezar a crecer. Mientras tanto seguía aprendiendo y copiando todo lo que hacía mi mentor. Fíjate, es importante esto que te diga, porque tienes que, te enseñan en la escuela que no debes de copiar, y si copias en un examen te sacan y te reprueban. Y realmente en la vida real no aplica así. En la vida real tienes que copiarle a la gente que ya está en ese lugar. Copia todo lo que hace. No preguntes por qué, porque todavía no estás listo para entenderlo. Únicamente copia y ejecuta. Copia y ejecuta. Todo lo que hagan, punto. Si aunque no lo entiendas, aunque no sepas por qué. Sigue avanzando el tiempo y entonces me empieza a ir bien. ¿Sale? Y aquí vamos a entrar a una tercera fase o una tercera etapa de esta biografía, que es cuando empieza a despegar esa parte profesional y empiezo a tener esos frutos.